herramientas útiles en las manos de Dios. Así que es algo muy lindo, es una tarea muy linda, así que es la primera vez que vamos, así que la verdad que fue muy, muy lindo. Quiero poder entrar a la palabra en esta mañana. Quiero que pueda abrir su Biblia en dos lugares. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Abra su Biblia ahí y deje a algún señalador. Libro de Lucas en el Nuevo Testamento, el tercer evangelio. Una vez que haya encontrado el libro de Lucas, capítulo 1, vaya hasta el libro de los Hechos. Luego de Lucas está Juan y luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Pero tenga guardadito ahí Lucas, que ya vamos a leer. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Este mensaje lo compartí con la gente de Las Heras, así que quería poder compartirlo también el día de hoy con ustedes. Y en los próximos días ir compartiendo, así como hice con el libro de Mateo, poder ir compartiendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es una segunda parte de un proyecto literario, ¿sí? Es una segunda parte. Fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Ahí está el escritor hablándole a una persona llamada Teófilo. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es este tratado? Bueno, vamos a leer entonces en el libro de Lucas. Ahí está el primer tratado. Lucas 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La intención entonces del autor es poner en orden, ¿sí?, todos los sucesos que sucedió alrededor de Jesús y los discípulos, ¿sí? Todo lo que sucedió alrededor del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Es una sola historia. El libro de Lucas con el libro de Hechos de los Apóstoles es una misma historia, ¿sí? Esta es la primera parte, Lucas es la primera parte, Hechos de los Apóstoles es la segunda parte, ¿sí? ¿Quién es el autor de este libro? Como el libro lo dice, Lucas. Lucas fue un médico, fue el único autor, el único escritor no judío del Nuevo Testamento, ¿sí? Fue alguien que escribió incluso, o que aportó incluso más que el apóstol Pablo. ¿Sí? Él tiene más contenido en el Nuevo Testamento que incluso el apóstol Pablo, ¿sí? Lucas escribe con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hacerlo puramente histórico y cronológico, poner todo en orden y de una forma histórica. Entonces, estos dos libros, el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, son documentos que son considerados documentos históricos. Hay un programa en el canal Enlace, hay un historiador que estudia, el programa es así, él recorre Israel y todos estos lugares leyendo el libro de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Está muy lindo, no sé cómo se llama el programa, pero
lo he encontrado un par de veces y él está todo vestido como un explorador y tiene gente, él es como un guía turístico y va recorriendo todos los lugares que Lucas escribió. Entonces, este no es un libro solamente de teología, de teoría, sino que también es algo histórico, algo que usted puede ir y encontrar. ¿Sí? Hay un programa en Enlace que muestran estas cosas. Esto hace que nuestra fe se separe de cualquier otra fe en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra fe está conectada a cosas, a hechos, a sucesos, a lugares específicos. ¿Sí? Esto no son cuentos, esto no son fábulas, ¿sí? Sino que más bien es algo histórico. Cuando hablamos de histórico no estamos hablando de es muy antiguo, sino que hay evidencias que hasta el día de hoy se mantienen, que podemos encontrarlos en el libro de Lucas. El libro de Lucas dice, en tal lugar vas a encontrar esto, nosotros podemos ir a ese lugar y vamos a encontrar. Es el único libro que tiene esta capacidad de poder llevarnos en ese viaje y poder trasladarnos en los lugares donde Jesús estuvo, donde los discípulos estuvieron. ¿Sí? Es muy apasionante, así que yo se los recomiendo para que los pueda leer. Volvemos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo que nos va a marcar es que Dios ya no está obrando en el templo, sino que Dios obra a través de las personas. Nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios utilizaba mucho el templo para la administración, para los sacrificios, para la adoración. Era un momento importante. Había una reunión importante que se hacía en Jerusalén y toda la gente de los pueblos salían y viajaban hasta Jerusalén para estar en el templo porque ahí iba a estar la presencia de Dios. Pero el libro de los Hechos nos marca que esa presencia ya no está exclusivamente en un templo, en un lugar físico. El libro de los Hechos nos va a marcar que ahora el templo somos nosotros. Que donde nosotros andemos, ahí va a estar la presencia de Dios. En 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo, nosotros somos templo del Espíritu. Estas cosas no sucedían en el Antiguo Testamento, pero ahora el templo, si bien tuvo su importancia, fue importante y es importante como punto de reunión, pero el libro de los Hechos nos está enseñando que somos nosotros quienes llevamos la presencia de Dios. En el lugar en donde estemos, podemos nosotros llevar la presencia de Dios en el momento cuando hablamos, cuando ministramos, cuando invitamos a alguien, cuando hablamos de Dios. Esa persona va a poder sentir la presencia de Dios porque la presencia de Dios nos acompaña. Ya no está en una caja, ya no está en un tabernáculo, no está en un lugar físico, sino que está en cada uno de nosotros. No sé si se acuerdan, el año pasado nosotros estuvimos estudiando, teníamos un estudio bíblico los días viernes, y hablábamos de la importancia del templo. ¿El templo qué es lo que era? El templo era la unión entre el cielo, algunos recordarán, entre el cielo y la tierra. Era el lugar en donde el cielo y la tierra se unían. ¿Por medio de qué? Por medio del derramamiento de la sangre del Cordero que limpiaba ese lugar y la presencia de Dios reposaba. Así somos nosotros. Es la unión entre el cielo, nuestro corazón es la unión entre el cielo, entre la presencia de Dios y lo terrenal que nosotros somos. Nos equivocamos, metemos la pata, pero su sangre nos limpió y eso hace que la presencia pueda reposar en nosotros. Ese es el templo. Es la unión entre el cielo y la tierra por medio de su sangre para que la presencia de Dios repose en nuestro corazón. Vamos a la lectura entonces. Algo que vamos a ver en el libro de los Hechos es que no vamos a encontrar mucha teología.
no vamos a encontrar mucha doctrina, más bien vamos a encontrar cosas prácticas. La teoría la vamos a encontrar en el libro de Lucas. Ahora, en el libro de los Hechos vamos a encontrar las partes prácticas, ¿sí? Así como, listo, primero tenemos la teoría, ahora vamos a la práctica. De hecho, el libro de Hechos en griego se escribe praxis, que significa práctica, ¿sí? La práctica, ¿sí? La teoría llevada a la práctica. Amén. Versículo 1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Primero, Jesús inició el trabajo, Jesús inició este ministerio, Jesús inició esta obra que hoy nosotros estamos continuando. Él fue el precursor, Él fue el que inició. Sus seguidores, nosotros, los creyentes, somos los que debemos de continuar con esta tarea, ¿sí? Dice la Biblia que Él estuvo por 40 días, estuvo enseñándoles y dándoles pruebas indubitables. ¿Saben lo que es indubitable? Suena como Scooby-Doo o Yabba-Dabba-Doo. Indubitable es que no hay lugar para la duda, ¿sí? No hay lugar para la duda. Eso es pruebas indubitables. Él durante 40 días estuvo con sus discípulos y con sus seguidores, mostrándoles que Él era real, que Él era una realidad. Y aparte también estuvo hablándoles acerca del reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que Jesús le dijo? Deben ustedes de esperar, deben esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa. Esto es lo que dice. Ustedes deben de esperar en Jerusalén. Ya les he dado las pruebas. Estoy acá con ustedes, les estoy enseñando, pero aún falta algo más. La promesa del Espíritu. Entonces, ustedes lo que deben de hacer es ir a Jerusalén y esperar ahí hasta que el Espíritu venga. Esa fue la última orden de Jesús. La última directiva que Jesús le dio. ¿Qué es la promesa del Espíritu? Simplemente el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos necesitaban. Ya habían visto a Jesús resucitado, ya habían visto los milagros, ya habían visto maravillas. Pero de nada servía eso si no tenían al Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde viene esta promesa? En el libro de Ezequiel 36, 26, Jesús cita esta promesa. No es algo que a él se le ocurrió en ese momento, sino que en el libro de Ezequiel dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardes mis preceptos y pongas por obra. Y los pongas por obra. No es algo que a Jesús se le había ocurrido en ese momento, sino que ya desde el Antiguo Testamento esta promesa es la que Jesús le dice: esperen esta promesa, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y ese espíritu, ¿qué es lo que hará? Hará que anden en los estatutos, hará que guarden los preceptos y hará que los pongan por obra. Por eso es importante el Espíritu Santo en nosotros. Desde el Antiguo Testamento ya la palabra nos habla acerca de un corazón nuevo. La palabra ya nos está hablando acerca de un espíritu nuevo. El Espíritu Santo es algo tan importante en nosotros, en la vida de una iglesia.
en la vida del creyente. No son los milagros los que nos afirman, no son las maravillas, no son el mirar ángeles, no son visiones, no son profecías. Lo que a mí me va a afirmar no va a ser el que mi esposa, el que mi esposo, el que mis hijos vengan a la iglesia, que a mí me va a afirmar a la iglesia, que a mí me va a afirmar en Dios. Lo que a mí me va a afirmar en Dios es la visita de su Espíritu Santo en mi vida. Fíjense que los discípulos vieron a Jesús resucitado, pero eso no los afirmaba. Ellos necesitaban ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu a nosotros nos enseña qué es lo que hay que hacer. El Espíritu a nosotros nos enseña cómo hay que hacer. Y el Espíritu Santo nos ayuda a llevarlo a cabo, poder hacerlo. Eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Eso es, ¿qué es lo que estaba pasando en el libro de los Hechos? La presencia de Dios iba a salir del templo y se iba a depositar en los corazones. Era el nacimiento de lo que hoy conocemos como la iglesia. Pero una iglesia no puede funcionar si no está llena del Espíritu Santo. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Para que nosotros funcionemos como iglesia, necesitamos la llenura de su Espíritu Santo. La iglesia no funciona en base a presupuesto, no funciona en base a estructuras, a infraestructuras. Yo no puedo venir hoy y decir, bueno, yo tengo tanta cantidad de dinero, veo un salón más o menos que puede tener un potencial para iglesia y bueno, yo compro los instrumentos, las luces, las sillas y me pongo mi iglesia. No, Dios puso un orden a las cosas. Primeramente, el Espíritu Santo. Y luego lo demás es añadido. Primeramente debo de buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá. Hay personas que comienzan al revés. Aportan y ponen dinero, y yo puedo estar aportando dinero y poniendo luces y poniendo iglesias de 2 cuadras con estacionamientos, pero si el Espíritu Santo no está, de nada sirve, porque no me voy a afirmar nunca, porque a mí lo que me afirma es su presencia en mi corazón. Así es como una iglesia funciona, con el poder del Espíritu. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo, vayan y esperen, esperen. El Espíritu Santo nos convoca, el Espíritu Santo me afirma, el Espíritu Santo me impulsa, me transforma, me enseña, me corrige, me trae libertad, como cantábamos recién. El Espíritu Santo hace todo. Es el Espíritu Santo el que inicia con la iglesia. No somos nosotros. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Pero el que inicia todo, el que comienza todo, es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando prediqué acerca de la semilla? De la semilla de mostaza. De lo suyo propio genera lo que necesita para crecer. De sí mismo. No necesita o no requiere de la mano del agricultor, no, la semilla de sí misma produce. De sí mismo produce. Uno siembra, planta la semilla, el otro riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Versículo 6. Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús hablándoles acerca del poder de su Espíritu. Pero sus discípulos le preguntaban, ¿y para cuándo lo mío? ¿Cuándo vas a contestar mi petición? ¿Cuándo vas a traer a mi familia? ¿Cuándo voy a conseguir mi trabajo? ¿Cuándo voy a recibir lo que estoy buscando? ¿Cuándo vas a contestar mis peticiones? Dios hablándole que por medio del poder del Espíritu Santo, todo lo demás iba a añadirse. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿y cuándo va a ser el día?
¿Cuándo voy a recibir lo que estoy? ¿Cuándo tengo que orar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cuánto tengo que esperar para que esta oración sea contestada? ¿Cuánto? Jesús hablándole acerca de lo que ellos iban a hacer, una vida que ni siquiera ellos hubieran imaginado. Y es más, Dios le dijo, el Espíritu Santo se va a encargar de todo se va a encargar, ustedes van a poder entender, ustedes van a tener un corazón nuevo, van a poder entender, sus pensamientos van a ser transformados porque esa ceguera espiritual va a caer, esas vendas van a caer y ustedes van a poder ver con claridad lo que realmente hace el Espíritu Santo. Y muchas veces actuamos de esta forma, en vez de venir a buscar la presencia de Dios y dejar las preocupaciones en manos de Dios. Nos comportamos así, a veces la respuesta no viene y dejamos las cosas de Dios, porque la contestación no viene, o porque las cosas no se dieron como uno esperaba. ¿Qué es lo que dice Jesús? Versículo 7. Jesús con paciencia responde, sabiendo que ellos aún no tienen el Espíritu Santo en su vida. Y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca saber a veces las respuestas, no nos toca a veces saber cuándo es el tiempo. Lo que nos toca es perseverar en oración, perseverar en la búsqueda de su Espíritu. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Israel estaba pasando por una represión, por una ocupación del pueblo romano. Y ellos decían, ¿será en este tiempo que vamos a ser libres? Trasladémoslos a este tiempo. Señor, ¿será que mi ley es la solución a lo que tanto estábamos esperando? ¿Será que el presidente va a poder solucionar todas las cosas? Y el Señor dice, pero le estoy hablando de un reino totalmente nuevo, de algo que ni siquiera van a necesitar. Dios puso en orden las cosas. Primeramente las cosas de Dios. Primeramente su reino. No podemos pertenecer a dos reinos. No podemos servir a dos señores. Debemos de renunciar a el reino terrenal y ya poner nuestras miradas en las cosas de arriba. Esta humanidad, las cosas que suceden, las cosas que escuchamos, simplemente lo único que trae es frustración, es depresión, lo único que trae a nuestra vida es enojo por tantas injusticias, por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y los discípulos preocupados por saber cómo le iría al país, cómo le iría en su economía. Pero él decía, pero van a recibir poder. Algunos dicen, no me quiero involucrar tanto en las cosas de Dios. No me quiero involucrar tanto porque si no tengo que ir, tengo que hacer, tengo que estar. No tengo mucho tiempo, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi estudio, tengo cosas y Dios está acá esperando que recibas la promesa del Espíritu Santo. Pero Dios no nos está obligando a nadie a hacer nada. Como dije, de lo suyo propio Él produce el querer, Él produce el hacer, Él nos ayuda, Él nos enseña, nosotros no necesitamos, Dios no necesita de nosotros. Él quiere hacernos parte, pero Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta
necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mis ganas, mis fuerzas, mis habilidades no son requeridas para el trabajo del reino de Dios. Dios no necesita ni de tus ganas, ni de tus fuerzas, ni de tu dinero, ni nada que vos puedas o que vos pienses que puedes aportar. Nada, absolutamente nada. Isaías lo habla bien. Isaías 40, versículo 29. Fíjense, pensemos en esa semilla. De lo suyo propio produce. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, ¿qué es lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos? Esperen, 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 esperen la promesa del Espíritu. Porque no necesito su voluntad, no necesito su fuerza, no necesito su tiempo, no los necesito. Dios no nos necesita. Dios nos necesita que nosotros vengamos enojados a su casa. Otra vez a la mañana. Y encima con el frío que hace. No necesita. Y eso muchas veces no logramos entender. Porque en nuestra esfuerzo, yo mismo voy a poner las ganas. Yo mismo voy a poner esa necesidad para que vos vengas. Yo mismo voy a poner esa hambre, esa sed de justicia. No necesito que vos hagas nada, ni siquiera necesita tus ganas. Él da el esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros nos cansamos de servir a Dios, si nosotros nos cansamos, tenemos que pensar realmente si el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y si no es solamente una religiosidad. Porque si es así, debemos de esperar al Espíritu Santo. Dejar lo que estamos haciendo, por más útil que sea para la iglesia. Pero debemos de parar y dejar de hacerlo. Y comenzar a buscar a Dios, comenzar a buscar su presencia. Porque ¿saben lo que va a suceder? Nos vamos a ir enojados con el hermano, con el pastor, con las hermanas, con todo el mundo. Porque estamos poniendo de nuestra energía, estamos poniendo de lo nuestro y Dios no necesita de lo nuestro. No, mira cómo miró esa hermana. No, mira cómo me dijo estas cosas. Mira cómo me trató, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo. Acá el hierro con hierro, entre nosotros nos vamos puliendo, nos vamos conociendo, pero es el Espíritu Santo el que nos produce el perdón, el que produce que nosotros pongamos la otra mejilla, hagamos la siguiente milla y no nos vamos a cansar, porque esto es lo que dice su palabra. Vamos a caminar, vamos a correr y no nos vamos a cansar. Si nosotros estamos corriendo a la iglesia y nos estamos cansando, los estamos haciendo con nuestras fuerzas. Si nosotros venimos a tocar el instrumento, si venimos a servir a las mesas, venimos a servir a los hermanos y nos cansamos y produce en nosotros, hoy ya no quiero ir. Dejemos como está, por más útil que sea para la iglesia, y busquemos a Dios. Pidamos, Señor, quiero tu visita nuevamente, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, porque quiero correr y no me quiero cansar, quiero caminar y no me quiero fatigar. Quiero hacer y no quiero cansarme. Eso es lo que produce. Produce una necesidad en nosotros. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí
se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Él se fue, visiblemente, así Jesús un día volverá. Visiblemente, y la Biblia dice que todo ojo le verá. No va a haber dudas, pruebas indubitables. No va a haber ninguna duda de que es. Y los que no se pusieron a cuentas con Dios serán un mar de lágrimas, porque desperdiciaron el tiempo. Porque Jesús lo que nos está mostrando es: esta vida va a pasar, esta tierra va a pasar. Hagan tesoros en los cielos, no en este lugar donde el ladrón te roba, donde el orín corrompe. No, hagan tesoros en los cielos. Ahí, donde el ladrón no entra, donde nadie te puede robar. Todo ojo le verá. Jesús se acababa de ir entonces. Los discípulos deben esperar. Incluso los ángeles, estos varones celestiales, ¿qué están mirando? ¿Jesús no les dijo que hicieran algo? ¿Qué están mirando? A veces nosotros tenemos peticiones, oramos a Dios y miramos: Señor, ¿y para cuándo? ¿Y cuánto va a ser? ¿Cuánto tiempo esta aflicción? Y estos varones nos recuerdan: ¿qué están haciendo? ¿Qué están mirando? ¿No tenían que hacer algo? ¿No debían de hacer algo? Entonces, versículo 12. ¿Qué estoy haciendo mientras estoy esperando la contestación de Dios? ¿Qué estoy haciendo mientras espero de Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos peticiones? ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos? ¿Qué hacemos? Bueno, el libro de los Hechos nos revela qué es lo que hicieron los discípulos. Este libro de los Hechos también es un modelo de la iglesia. Es un modelo de cómo nosotros debemos de ser como iglesia. Fíjense lo que hicieron. Entonces, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que hacían? Todos los que estaban en ese lugar perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos orando en comunión, esperando la promesa. Esperando la promesa. ¿Qué es lo que yo debo de hacer mientras estoy esperando? Dios nos da la promesa, nos ha dado promesas. Dios nos ha prometido que toda mi casa iba a buscar a Dios. Dios me prometió que me iba a sanar. Dios me prometió que no iba a estar desamparado, que no iba a estar mendigando pan. Pero mientras estoy esperando, yo debo de estar unánime. ¿Con quién? Con mis hermanos. Juntos, pidiendo la llenura de su espíritu. Pidiendo que Dios venga y me enseñe, y me guíe, y me capacite. Todos orando. Quiero hacer un paréntesis. Fíjense lo que dice. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Esta es la última vez que se menciona a María en la Biblia. Esta es la última vez. Y fíjense el lugar que ella ocupaba. Ella era uno más. Ella también estaba obedeciendo a las palabras de Jesús. Estaba esperando la llenura del Espíritu Santo. Aquellos que en otras religiones que creen que ella intercede por
por nosotros, que ella es la que intercede. Ella, la última oración que pudo haber escuchado fue cuando estuvo viva. Después no escuchó ninguna otra oración. Ningún Padre Nuestro, ninguna Ave María no lo escuchó hasta el día de hoy. No escucha. Ella dijo de sí misma, yo lo he comentado el año pasado, yo soy la sierva del Señor. Yo soy la sierva del Señor. Que se haga conmigo conforme a lo que tú estás diciendo. Yo soy la sierva. Y ella era una más en el lugar. Ella era una más en el grupo. Para aquellos que quieren ponerlo en un lugar preponderante. El estar unánimes en oración, el estar buscando, el dejar las cosas que nos distraen, el dejar las cosas que nos desenfocan, sea lo que sea el estar sirviendo acá en la iglesia, estando haciendo cualquier cosa para Dios, pero si no siento, si no nace de mí desde adentro, de esas ganas de ir a congregarme, esas ganas de encontrarme con mis hermanos, esas ganas de visitar a la gente, esas ganas de ir a visitar a aquel que no conoce de Dios, esas ganas de predicarle a alguien, entonces debemos de parar y frenar todo lo que estamos haciendo. Doblegar nuestro espíritu, nuestra carne y comenzar a esperar la promesa del Espíritu Santo. No son los milagros, como os dije, no son las maravillas que podemos ver, es solamente el Espíritu Santo. Hoy podemos, todos los días domingo, subir personas para que cuenten sus testimonios y nada de eso nos va a afirmar. Ellos estaban con Jesús resucitado, tocaron sus llagas y ni aún así podían ver y entender lo que Jesús les decía. Ellos preocupados por lo suyo. Versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos mientras estaban esperando. ¿Qué hacemos mientras estamos esperando? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. No solamente estaban orando, sino que también estudiaban y meditaban en la palabra de Dios. Mientras estaban juntos, mientras estaban reunidos, comenzaron a leer la palabra. ¿Y dónde encontró Pedro la revelación? Estaba leyendo los Salmos. No sé si estaría buscando alguna canción para cantar en la reunión. Vamos a contar a ver alguna canción de David y así la cantamos. Y fue revelado esto en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos. Cuando nosotros leemos la palabra, mientras estamos esperando la llenura de su Espíritu, mientras estamos esperando que Dios conteste, el tiempo de oración es importante. La lectura y la meditación de la palabra es algo muy importante porque trae claridad. Muchas veces nosotros tenemos peticiones a Dios y queremos que sea de la forma en que nosotros estamos pensando. Pero su palabra a nosotros nos trae claridad y podemos entender que a veces no es a nuestra forma, no es de la forma en que yo estaba pensando. Y es su palabra. Yo lo puedo estar escuchando que, no sé, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá me están diciendo y yo voy a estar cerrado en mi opinión. Pero es la palabra de Dios la que penetra en el corazón. Penetra y discierne los pensamientos.
más profundos, nuestros deseos, y trae claridad. ¿Qué es lo que trajo? Otro va a ocupar este lugar. En los tiempos de espera solemos desenfocarnos. En los tiempos que la respuesta no viene en el tiempo que nosotros le dimos al Señor, nos comenzamos a desenfocar y empezamos a decir, ya no vengo a la iglesia, porque el Señor no me escucha. ¿Qué sentido tiene seguir orando? ¿Qué sentido tiene seguir leyendo la palabra si no me escucha? A veces nos desenfocamos de esa forma, pero debemos de seguir perseverando. Pedro estaba leyendo el libro de los Salmos y trajo revelación, él buscaba respuestas en la palabra, y la palabra le trajo respuestas, le trajo claridad. Tome otro su lugar. Éramos 12, ahora somos 11, pero la Biblia me está enseñando que otro tome su lugar. Hoy nosotros somos importantes para Dios y somos importantes para su obra. Pero hay algo que tiene que quedar en claro para todos nosotros. Ninguno de nosotros somos indispensables. Otro va a ocupar el lugar que nosotros estamos rechazando. Hoy el Señor está haciendo un llamado a esperar la presencia de Dios para que podamos ser llenos y que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Pero si nosotros no queremos, otro va a ocupar ese lugar. Otro va a ocupar este lugar. Si yo hoy decido cerrar mi Biblia, si yo hoy decido irme de esta congregación, esa puerta no se va a cerrar. Otro va a ocupar este lugar. Si el que está tocando el instrumento decide irse de este lugar, otro va a ocupar su lugar. Si cualquiera de nosotros, los que estamos hoy acá, decidimos irnos de este lugar, otro va a ocupar el lugar. Y no lo digo yo, lo dice su palabra, otro ocupe su lugar. Si esa persona no quiere, la palabra dice que otro ocupe ese lugar. Hay promesas de Dios, hay bendición de Dios, pero para aquellos que quieren. Dios no va a decir, ay no, me están sobrando las bendiciones. No, esta bendición que era para aquel, no lo quiso. Aquella persona que escondió su talento, ¿qué hizo el dueño del campo? Se lo quitó y se lo dio al que más tenía. No queremos pertenecer a esta familia, a mi esposa, a mi esposo. Alguien va a ocupar ese lugar. Yo trabajo, como algunos saben, en la policía. Y esta semana vi a un joven a la que había que hacerles unas huellas. Y mientras yo estaba, le hablaba y le preguntaba, ¿por qué no tenía huellas? ¿No tenés huellas en las manos? No, me dice, mucho pipazo, me dice, mucha pipa. ¿Pero qué? ¿No sentís cuando te estás quemando en la mano? ¿No sentís? No, me dice. Y realmente no me importa. Estoy esperando y mientras veía su legajo, sus cosas, había visto que había caído un mes antes. Le digo, ¿vos estuviste acá detenido ya un mes antes? Sí, me dice, estoy esperando que me metan preso ya, porque realmente mi vida es un desastre afuera. Yo no tengo fuerzas, no tengo fuerzas para nada, solamente me estoy entregando a la droga y quiero que me metan en un lugar. Me gusta esa adrenalina, el vivir así, con el peligro, con el riesgo, porque eso me hace sentir vivo. Pero y yo me fijaba que él no era de acá. Y le digo, ¿y tu familia? ¿Y tus padres? Era un chico muy joven, 21 años. Ya ha entregado a lo peor.
No, me dice, mis padres me abandonaron, mis padres me dejaron, pero no porque me hayan dejado como un hijo. A mí me dejaban hacer lo que yo quería. No me obligaron a estudiar, no me obligaron a que vaya a trabajar. Y estoy acá porque fui llegando y caí acá. Estoy acá en Caleta Olivia. Yo tengo mis padres. Si no has tratado de volver de entablar nuevamente esa relación, no, porque a ellos no les interesa. Si nosotros no nos ocupamos de ponerle límites a nuestros hijos, de enseñarle, otro va a ocupar ese lugar. Los padres no quisieron dedicarle ese tiempo. Y él decía, mis padres no me dedicaron, yo tengo mi papá, yo tengo mi mamá. Yo le preguntaba, ¿hijo de quién? No sé. Hijo, pero ¿no los conociste? Sí, pero ya no son nada para mí. Otro va a ocupar ese lugar. ¿Quién lo está educando a ese hijo ahora? A ese joven. Un juez. Y cuando alguien ocupa ese lugar, nadie lo va a hacer mejor que el propio padre, que cuida, que quiere que su hijo esté bien, que se preocupa por su hijo. Pero alguien va a ocupar ese lugar y no lo va a hacer de la forma cariñosa que quizás nosotros los padres podemos ser con nuestros hijos. Un juez, compañeros de celda, un policía, esos van a ocupar ese lugar para poder marcarle los límites. Si nosotros no queremos estar bajo la presencia de Dios y que Dios a nosotros nos enseñe, nos trate como un padre, alguien va a ocupar ese lugar. Alguien va a ocupar ese lugar. Y solamente hay dos caminos. El camino angosto, que lleva a la salvación, y el camino ancho, que lleva a la perdición. Entonces, esto trae claridad en nuestra vida. Esto tiene que traer claridad en nuestra vida, que corremos ese riesgo de que alguien ocupe un lugar que no le corresponde. Que ese lugar, el que Dios nos dio, un día alguien más lo ocupe, y siendo que ese lugar era nuestro. Pero Dios hoy trae esta palabra porque Dios está llamándonos, nos está llamando nuevamente, nos está dando la oportunidad y nos está advirtiendo que alguien va a ocupar ese lugar. Ese lugar no va a quedar vacío. Ese lugar alguien lo va a ocupar. Termino con esto. Capítulo 2. Cuando llegó, 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie,
Con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quiénes son esta promesa? Para todos, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos nosotros. Yo los invito a ponerse de pie. Para todos es esta promesa. Comencé diciendo que esto es la continuación de la obra de Dios. A veces leemos los evangelios como si fuese que está desconectado de nosotros, pero es una continuación. Esta vida es una continuación y esta palabra es la continuación. Si hoy Lucas estaría vivo, estaría escribiendo lo que está sucediendo hoy, porque de eso se trata el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no termina en el capítulo 28, el libro de los Hechos continúa hasta el día de hoy y llegó hasta hoy. Y esa promesa del profeta Joel hoy es notorio para nosotros. Esa promesa es notorio para nosotros. Esta promesa es que hoy nosotros, nuestros hijos, puedan ser llenos del Espíritu Santo, que sean nuestra guía. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestras familias, todos podemos pertenecer a esta promesa.